Hola, buenas noches. Hoy junto con mis compañeras hablaremos de la NIA 530. La NIA 530 trata del uso del muestreo de auditoría estadístico y no estadístico, cuando el auditor ha decidido usar muestreo de auditoría. Su objetivo principal es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre la población a la que se selecciona la muestra. Entre ellos encontramos 5 requerimientos básicos para utilizar el muestreo de auditoría. Uno de ellos es el diseño tamaño de la muestra de los elementos a comprobar, donde se debe considerar el objetivo del procedimiento y las características de la población. 2. La aplicación de procedimientos de auditoría. Los procedimientos deben ser adecuados para cada elemento seleccionado o utilizar elementos de sustitución o reconocer la desviación. 3. Naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. Allí se debe evaluar el efecto sobre el objetivo del procedimiento y otras áreas de auditoría. 4. La extrapolación de incorrecciones. Allí se debe obtener una visión general de la magnitud de las irregularidades que se han hallado. 5. Evaluación de las incorrecciones. El auditor debe evaluar los resultados del muestreo y extraer conclusiones con bases razonables. Existen varios métodos que el auditor puede utilizar para la selección de la muestra, como lo son la selección aleatoria, sistemática, por unidad monetaria, fortuita o casual, o la selección en bloque. La selección aleatoria, también conocida como de probabilidad, ya que es la posibilidad que tiene un elemento de la población de ser incluido o no en la muestra. Este tipo de técnica es la más común, ya que es posible determinar objetivamente las estimaciones de las características de la población. Sin embargo, solo es recomendable aplicar en grupos pequeños de elementos a considerar. La selección sistemática consiste en dividir el número de unidades de muestreo de la población por el tamaño de la muestra para obtener un intervalo uniforme de muestreo, el cual se mide con respecto al tiempo, al orden o al espacio. El auditor, en caso de recurrir en esta técnica, debe verificar que las unidades de muestreo de la población no estén estructuradas de tal modo que dicho intervalo no corresponda a un patrón previamente establecido. El muestreo por unidad monetaria es un tipo de selección ponderada por el valor en la que el tamaño, la selección y la evaluación de la muestra tienen como resultado una conclusión en valores monetarios. La selección fortuita o casual consiste en seleccionar la muestra sin recurrir a una técnica estructurada. Aunque no se utilice una técnica estructurada, el auditor evitará, no obstante, cualquier sesgo consciente o predecibilidad y en consecuencia intentará asegurarse de que todos los elementos de la población tengan posibilidad de ser seleccionados. Este tipo de selección no es adecuada en caso de muestreo estadístico. La selección en bloque, la cual implica la selección de uno o varios bloques de elementos contiguos de la población. Generalmente la selección en bloque no se puede utilizar en el muestreo estadístico debido a que la mayoría de las poblaciones se encuentran de forma en que los elementos de una secuencia tengan presumiblemente características similares entre ellos y diferentes de las de otros elementos de la población. Aunque en algunas circunstancias el examen de un bloque de elementos puede ser un procedimiento de auditoría adecuado, rara vez será una técnica de selección de muestra adecuada si el auditor intenta realizar sobre la base de la muestra inferencias válidas para la población entera. Identifique los componentes y las técnicas del muestreo que se pueden aplicar en las auditorías y los tipos de riesgos más comunes. Las técnicas. La primera de ellas es el muestreo aleatorio, que es la selección de la muestra que no contempla condiciones predeterminadas y cada población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. La segunda es el muestreo por unidades monetarias. Es utilizada para identificar errores monetarios en sumas y saldos de una cuenta de balance. La tercera es el muestreo estratificado. Es utilizado para separar la población entera en sus grupos. Habitualmente se selecciona para la revisión de una muestra aleatoria de cada subgrupo. El muestreo por atributos es utilizado para determinar las características de una población. El muestreo por variable es utilizado para determinar el impacto económico de algunas características de una población. El muestreo basado en juicio es basado en el juicio del profesional del auditor para centrarse y confirmar la existencia de una condición que se intuye razonablemente. El muestreo por descubrimiento es utilizado cuando la evidencia de un solo error o condición es motivo de mayor escrutinio. Cabe recalcar que la técnica de muestreo dependerá del propósito de la muestra y los objetivos del auditor.
Los riesgos. El primero de ellos es el riesgo inherente, que es el tipo de riesgo que tiene que ver exclusivamente con la actividad económica de la empresa, independientemente del control interno. Los factores que llevan a este riesgo es la naturaleza de la actividad económica, la naturaleza del volumen, teniendo como relevancia la parte gerencial y de recursos humanos. El segundo riesgo es el de control, es el que influye en el sistema de control interno que están implementando y en el cual pueden ser insuficientes o inadecuados su aplicación para la detención de regularidades. Los factores que determinan este riesgo son los sistemas de información, contabilidad y control. El tercer riesgo es el de detención. Este está relacionado con los procedimientos de la auditoría de la no detención de la existencia de errores en el proceso realizado. Este riesgo bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la entidad.